Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, como verán empecé este año un toque enfermo, un poco enfermo. Así que este video lo tenía planeado sacar antes, pero bueno, por por este conflicto, por este tema no he podido grabar siquiera la voz. Pero ya mejorando un poco, quería traerles un poco este video, que es el secreto de las flores. No es que haya un secreto detrás, no es que exista un gran secreto de cómo pintar flores, pero quizás está bueno, o al menos en su momento, e inclusive ahora me gusta tener en cuenta algunas cosas a la hora de pintar este objeto, este elemento natural orgánico, ¿no? Bien, primero les comento un poco de la experiencia que tengo pintando flores. Es muy poca, es demasiado poca. La he pintado 2 o 3 veces en pocas ocasiones, pero bastante significativas. Más que nada a la hora de querer regalar una flor. Más que regalar una flor así, en sí una flor natural, una flor viva, una flor muerta, como quieran decirle. Pero más que regalar esa flor arrancada de la tierra, he regalado flores pintadas, que es lo que en mi caso me satisface quizás un poco más. Es un símbolo de delicadeza y belleza por excelencia, ¿no? Y más aún agregándole mi impronta y el gesto y la intención que viene de mí, es creo que una especie de gran regalo que se puede hacer. Sí, ya sea a familiares, a personas, amigos, a quien sea que quieras regalarle esa flor. Por un lado está el reto de pintarla más bella de lo que es. Cómo pintas algo que en su naturaleza es tan pero tan delicada, y cómo es que podés superar o pintar. No es que haya que superar, pero sí al menos siempre estamos con esa comparación de quiero que mi flor sea tan bonita como lo que estoy pintando, o quiero representar eso que estoy pintando, y eso que estamos intentando pintar es realmente algo casi insuperable de pintar, de representar. Y creo que ahí está un poco el conflicto, ¿no? Queremos capturar, queremos pintar el alma de una flor. A la hora de pintar una flor, a la hora de pintar este objeto, creo que estamos aprendiendo algo bastante complejo, y es capturar el alma de lo que una vez fue y de lo que será, o de lo que es algo que en nuestra cabeza es muy hermoso. Es, si bien pintar flores de la nada, también es capturar el alma de una flor y a la vez encontrar un equilibrio entre esto, lo que es nada, y de lo que ya existe. ¿Se entiende? Son como generar o encontrar el equilibrio entre esos dos puntos, entre lo que todavía no existe y lo que va a existir, sobre la esencia de lo que quiero que exista. Complejo, pero bueno, se entiende, espero. Si no, cualquier cosa me consultan en los comentarios. Pero eso es lo que se aprende, digamos. En realidad, al pintar cualquier objeto que nos parezca bello. Sin embargo, creo que en una especie de flor este aspecto resalta más. Por otro lado, el contraste. Existe un gran contraste a la hora de pintar una flor en acuarela. Depende, a veces no. Pero yo creo que la mayoría de las veces, si queremos resaltar o añadirle todos los elementos de una flor a una acuarela, existe ese contraste entre delicadeza y salvajismo. ¿A qué me refiero? Los pétalos delicados, el follaje totalmente desenmarañado y salvaje. ¿Se entiende? Los pétalos sutilmente coloreados y el follaje, las hojas totalmente intensas verdes, o que generen ese contraste entre lo que es la flor misma, ese cúmulo de pétalos, esos 5 pétalos, esos 6 pétalos, y todo lo que es el fondo que queremos que cobre un poco o que resalte la delicadeza de la flor, ¿no? Por ahí ese es el aspecto más importante a la hora de pintar una flor. Tratar de destacar esas dos cosas. Y si bien a la vez que la delicadeza sea tan intensa que se note la flor, pero a la vez
que exista ese follaje detrás, que sea tan salvaje que haga resaltar o que parezca un mar salvaje y en el medio una sola flor. ¿Se entiende? Eso es hermoso. Ese contraste es difícil de capturar y creo que es apreciable que las personas puedan poder rescatar estas dos cosas, estos dos aspectos y fusionarlos en una sola acuarela. A mí, si soy sincero, me cuesta totalmente la delicadeza más con mi estilo de pintura. Que soy alguien más... Dios. Que soy alguien más de pintar con una pincelada muy suelta, con una pincelada muy sucia, muy azarosa, muy movida se podría decir, donde los colores saltan por cualquier lugar y quizás me falta aprender todavía mucho de lo que es la delicadeza. Es más, incluso en esta obra me ha costado un poco, pero creo que pude o logré fusionar ambos aspectos en una suerte de acuarela de una flor. Bastante decente, bastante decente. Me sentí satisfecho y me capturó. Me dio o me brindó un momento bastante satisfactorio de paz a la hora de pintarlo, así que creo que logró su cometido. Eso por un lado. ¿Qué más? No sé si puedo decir algo más con respecto a lo que es la pintura de una flor en acuarela. Pero así como les había dicho antes, de que si bien a través de pintar cualquier objeto o cualquier cosa que tengamos enfrente, todo es posible y podemos sacar la esencia y lo bello de cualquier cosa, así también todo es acuarelable. ¿A qué me refiero que todo es acuarelable? Primero que todo lo podemos representar a través de una acuarela. Sin embargo, no es solo representar, sino que hay otro aspecto detrás y es que desde la acuarela nosotros podemos generar una especie de visión acuarelosa, una especie de visión ya, esto después de haber pintado demasiados trabajos, creo que es lo que muchas personas desarrollan y es su propio estilo y su propia visión a la hora de ver objetos, a la hora de ver lo que tiene enfrente. Cuando daba talleres de acuarela, me solía pasar que algunos alumnos me decían sobre esta especie de, hey, vi esta acuarela y la vi de esta manera. O iba por la calle caminando y se me ocurrió pintar esto de esta forma. O cuando van por la calle van tratando de descifrar un poco de cómo lo pintarían o cómo lo verían de forma acuarelada. Y algunas veces inclusive ya lo traen en su cabeza. Pero esto, como digo, es un desarrollo que pasa a través de años. Años o meses. Que es pintando. Y es salir a la calle y que en tu cabeza aparezca esa imagen ya pintada, al menos un sesgo, una iluminación de lo que podría ser lo que se plasma en tu papel, en tu acuarela. Creo que va muy de la mano con este tema y me gustaría resaltarlo, que no solo existe o no solo una flor es pintable solo porque es linda, todo es pintable, todo es acuarelable, todo lo podemos representar y sacar en su momento la mayor belleza de esto. La cuestión está más en el observador, no tanto en lo observado. Y para terminar, nada, quería comentarles que ya abrí lo que es la página en Patreon. Sí, es una página donde voy a buscar justamente el desarrollo y expandir esta técnica de la acuarela a sus diferentes medios, en sus diferentes formas, y de lo que podría ser mezclar esta técnica con cualquier otra cosa que pueda seguir ayudando o inspirar o motivar o juntos aprender a algo más grande. Esa va a ser la primera misión y el primer objetivo. Como Ta tiene sus niveles, pequeño panda, el gran panda, el maestro panda. Cada uno de estos niveles tiene una especie de bonificación en cuanto a beneficios, ¿no? Esto no es a manera de lucrar, ni mucho menos. Creo que todos los rangos tienen una especie de precio bastante accesible. Sin embargo, creo que en cada uno está destinado a una persona o a las personas en su justo nivel. En fin, y en definitiva, eso es todo. Para los que quieran pasarse al Patreon, ahí dejo los links. Pueden suscribirse, darle me gusta, comentar lo que quieran en el video. Tarde o temprano responderé. Y eso sería todo. Sí, muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Recuerden que pintar
es un gesto de vida. Espero lo disfruten y tengan una excelente tarde acuarelada. Chau, chau. Gracias por todo.